Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar un poquito del panorama actual de la agencia libre NBA, porque todavía quedan muchas cosas que hacer, todavía quedan semanas bastante interesantes respecto a lo que se viene de fichajes y todas estas cuestiones, y vamos a hablar un poquito de lo que se viene justamente, vamos a hablar un poco de los agentes libres que todavía quedan disponibles, que eso más o menos lo hemos comentado varias veces, y lo vamos a hablar medio que brevemente, pero vamos a hablar de algo un poquito más importante y de lo que no se habla tanto, y que no sé yo si ustedes tienen claro cómo es la cuestión, pero vamos a hablar de qué equipos tienen cosas para hacer, básicamente. Porque hay equipos que tienen que fichar jugadores, hay equipos que tienen que fichar un jugador, hay equipos que tienen que fichar dos, hay equipos que tienen que fichar cinco, y hay equipos que tienen que cortar jugadores también, porque tienen más de lo que pueden tener. No sé si ustedes saben, pero en la NBA vos podés tener un roster de mínimo 14 jugadores y máximo 15. Entonces, a partir de esto, hay equipos que por ahí tienen 12, 13 jugadores, tienen que hacer un fichaje sí o sí. Y hay equipos que tienen 16 jugadores, 17 y tienen que hacer un corte sí o sí también. Entonces vamos a hablar de todo esto, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo. Y como dice por aquí, reinicio de temporada baja NBA 2025. Hemos llegado oficialmente a agosto en la NBA. Agosto sería ser el mes más seco del calendario en cuanto a transacciones. Suele serlo, la verdad, suele ser. Algunas garantías de contrato se activaban durante el mes, junto con alguna que otra forma en el campamento de entrenamiento, es decir, ya en septiembre, no más adentrados en septiembre. En esencia, agosto era cuando el mundo de la NBA se tomaba vacaciones, regresar en septiembre para completar las plantillas antes del campo de entrenamiento. Pero hace unos 7-8 años esto empezó a cambiar, un poco, sigue siendo el mes más aburrido probablemente del año, pero un poquito menos. Ahora agosto suele estar lleno de rumores de traspaso, generalmente relacionados con las estrellas, que quizás hayan pedido o no salir de sus puestos. También vemos cambios a la plantilla con contratos doble vía, que eso sí hemos visto mucho últimamente y vamos a seguir viendo, jugadores doble vía sí, seguramente va a haber un montón en boca de todos. Y por supuesto un montón de acuerdos para el campo de entrenamiento, que esto también siempre hay. Esos acuerdos de Exhibit 10 o Exhibit 9 o contratos no garantizados, todo eso también. Hay muchísimo en estas próximas semanas. Este verano tenemos todo eso, además de que todavía tenemos buenos agentes libres en el mercado. Es un momento extraño en el que las verdaderas noticias NBA siguen pendientes a pesar de que las directivas de la NBA se toman un día libre cuando pueden. Así que bueno, vamos a analizar un poquito qué es lo que queda, ¿no? Vamos a empezar por los agentes libres. Reitero, no vamos a ahondar mucho en esto porque ya sabemos todo, ya estamos completamente hartos de hablar de los agentes libres restringidos, ya lo comentamos todo el tiempo. Agentes libres restringidos hay 4, lo hemos comentado una y mil veces: Giddey, Quentin Grimes, Kuminga y Cam Thomas. Son los 4 agentes libres restringidos que quedan por ahí en la vuelta, 4 muy buenos jugadores que todavía no llegan a acuerdos con sus respectivos equipos, ni tampoco un traspaso con sus respectivos equipos. Empezamos el verano preguntándonos qué pasaría con estos 4 agentes libres restringidos. Tras más de un mes de agencia libre, todavía no tenemos respuesta de ninguno de ellos. Por ahora, nada absolutamente. Hay varios factores que impiden que este cuarteto firme. Todos son restringidos, lo que significa que cualquier rival puede hacer una oferta. El problema es que no hay equipos que tengan espacio salarial, entonces es un problema. Los Brooklyn Nets ya tienen derechos del agente libre restringido Cam Thomas, aún tienen espacio salarial, entonces bueno, no están invirtiendo en grandes contratos, parece que están pensando más a futuro por ahí. Los Milwaukee Bucks buscaron espacio salarial para fichar a Turner. No hicieron más nada. Grizzlies también optaron por espacio salarial, pero lo utilizaron para renegociar a Jaren Jackson. Entonces no queda nadie. Eso significa que encontrar un equipo dispuesto a extender una oferta fue casi imposible para los agentes libres restringidos. Se han discutido acuerdos de firma de intercambios, o se sigue hablando, lo de Kuminga sobre todo está muy en boca de todos, pero es un equilibrio complejo. El equipo titular debe estar de acuerdo, el nuevo equipo debe estar de acuerdo y el jugador debe estar de acuerdo. Lograr que ambas partes estén de acuerdo ya es bastante difícil, añadir un tercero es bastante más complicado todavía. La agencia libre restringida siempre es dura para los jugadores, esto es algo que no es tampoco de ahora, no es que el nuevo convenio colectivo o algo así haya cambiado tanto la cuestión. En general, cuando un jugador es agente libre restringido, suele terminar perdiendo, salvo alguna circunstancia muy puntual, en general no termina yendo bien la cuestión. Esto es a propósito. Como dice por aquí, es intencional. El convenio colectivo, y esto no es nada nuevo, está diseñado para que los equipos tengan ventaja al renovar a los jugadores. La idea de la NBA es que los jugadores que son drafteados jueguen en sus equipos 9 años. U 8 por lo menos, ¿no? Los 4 con contrato de rookie. Y después que lo renueven, si el jugador es muy bueno, pongamos por caso, contrato super máximo de 5 años, son 9 años de contrato. Y bueno, si allá cuando llega el 8º año el jugador pide traspaso o lo que sea, porque ya queda un año solo de contrato, y bueno, ahí es otra cosa. Pero la NBA por lo menos quiere que los jugadores drafteados por los equipos jueguen 7-8 años en los equipos. Esa es la idea, ¿no? Y siempre la fue, no es ahora, no es nuevo. Siempre fue así. Entonces a partir de eso, bueno, sabemos que está complicada la cosa. Reitero, no vamos a ahondar mucho más en esto, que hace hablar un montón y todo, porque hemos hablado 1000 veces y ya aburre un montón hablar de estos agentes libres. Vamos a hablar un poquito de los otros.
Porque hay algunos también agentes libres que no están en este problema de ser restringidos y nada por el estilo. Pero pueden ser interesantes también, llegado el caso, ¿no? Agentes libres veteranos que pueden ser interesantes para cualquier equipo. Bueno, Achiuwa, Chris Boucher. Boucher me gusta muchísimo. No sé yo cómo Boucher no firmó en ningún equipo. A mí Boucher me encanta. Creo yo que es un jugador que puede ayudar mucho a cualquier equipo que lo fiche. Yo creo que Boucher debe estar buscando un contrato un poquito más grande que un mínimo. Y eso hace que ningún equipo todavía haya ido del todo, ¿no? Pero algún equipo que todavía tenga la mid-level de impuesto de lujo, que un par hay por ahí. Para mí Boucher es la opción, ¿eh? A mí Boucher me gusta bastante, pero es un jugador que puede ser muy interesante. Es un jugador que tira medio bien, defiende medio bien, es bastante versátil, es medio rápido, es un poquito de todo, la verdad. Es un jugador que podría venir muy bien a cualquier equipo. Después, bueno, Malcolm Brogdon, un base explosivo y armador, aunque con muchas lesiones a cuestas, evidentemente. Amir Coffey, Horford, Trey Lyles, de Anthony Melton, Gary Payton II, Ben Simmons, Russell Westbrook. Varios jugadores todos muy distintos que todavía quedan en el mercado y al equipo al que lleguen le pueden dar un salto de calidad bastante interesante. La lista anterior representa los 10 mejores agentes libres disponibles, sin contar los 4 restringidos mencionados anteriormente. Hay de todos, algunos bases, par de aleros, varios pivots. Se rumorea desde hace tiempo que Horford, Melton y Payton firmarán con los Golden State Warriors. Hablaremos más sobre ellos próximamente. Sus situaciones, tanto en valor como en duración de contratos, están ligadas a la situación de Kuminga. Eso lo hemos comentado también. Los Warriors no están firmando a ningún agente libre con contrato que les imponga un límite salarial estricto, lo que podría generar una oferta imbatible por Kuminga. Actualmente, los Brooklyn Nets parecen tener un poco de interés en fichar a Kuminga, aprovechando espacio salarial. No pareciera ser una opción, la verdad. Brooklyn podría haber ido por Kuminga. No pareciera que lo quieren. Lo mismo ocurre con cualquier equipo que esté a la espera de un salario mínimo. Pero si los Nets u otro equipo supieran que pueden fichar a Kuminga sin que los Warriors puedan igualarlo, eso podría cambiar las cosas. Por eso Horford, Melton y Payton se encuentran en una situación de espera, dado que el trío parece tener como destino preferido el área de la bahía. Y parecen estar dispuestos a esperar, por lo menos de momento. Por contratos mínimos además, y Horford un poquito más, entonces tampoco cambia mucho la cosa. El resto ha sido prácticamente nula en cuanto a la agencia libre. Ha habido rumores ocasionales sobre Simmons, Westbrook, Brogdon, pero aún no se ha concretado nada. Brogdon es el jugador más proactivo en este grupo y hay varios equipos que podrían beneficiarse de sus habilidades con y sin balón. Son más fáciles de encajar, por ejemplo, que Ben Simmons y Westbrook, ya que son jugadores claves con el balón cuya necesidad ya no corresponde con su capacidad para justificarlo. Es real, aunque Ben Simmons también parece que, no sé, podría llegar a fichar con los Kings, con los Knicks, quiero decir, o con los Kings también, Westbrook con los Kings, o sea... Vamos a ver qué pasa finalmente, ¿no? Amir Coffey, por otra parte, terminará siendo uno de los contratos con mayor calidad-precio. La verdad que a mi Coffey por un contrato mínimo no me disgusta, me parece que podría andar bastante bien. Es un alero de rotación con potencial de juego a una clase que no contaba con muchos de ellos. Es un misterio porque sigue en el mercado, pero quizás aguantando un tiempo consigue un contrato superior al mínimo para veteranos. Quizás. Por otra parte, Lyles, Boucher y Achiuwa son pivots suplentes. Pero Lyles es medio 4 en realidad, y Boucher puede jugar de 4 también. Achiuwa sí es más pivot, pues no tiene tanto tiro. Pero no significa que no tengan valor. Los tres podrían ayudar a los equipos que necesitan completar su rotación de ataque. Dado lo avanzado que estamos en el proceso, es probable que los tres estén considerando contratos mínimos para veterano, pero encontrar el puesto adecuado podría aumentar su valor para otra oportunidad en la agencia libre la próxima temporada baja. También es importante eso, ¿no? Pensar un poquito eso. Los jugadores que firman contratos mínimos tienen que estar pensando en la próxima temporada baja. Por eso también es importante no irse a cualquier equipo, ¿no? Ni irse al equipo muchas veces del mercado más lindo, por ejemplo. Porque obviamente hay equipos que claramente vos ves y decís, es lindo para vivir ahí. Por ejemplo, a los jugadores siempre les hace mucha ilusión ir a los equipos de Los Ángeles, ir a Lakers o a Clippers. O a Warriors incluso, porque San Francisco también es muy lindo y va a estar por ahí medio cerca. También obviamente la otra zona del otro lado, Knicks o Brooklyn incluso, Miami también a los jugadores les gusta mucho, pero claro, tenés que pensar también en tu futuro, ¿no? Y en pensar y buscar el mejor lugar posible donde vos te puedas desarrollar de la mejor manera para el próximo año. Si este año vas a jugar con un contrato mínimo, bueno, por lo menos que el próximo pueda formar un contrato mejor. Así que bueno, esto es lo que hay en materia de agentes libres, lo mejorcito que anda por ahí en la vuelta. Pero vamos a lo más interesante. ¿Qué equipos necesitan fichar jugadores? Acá está lo más clave y lo más interesante del artículo para mi gusto, que es lo escribió Kate Smith, que es un crack en todo esto, y la verdad que lo hace muy bien. ¿Qué equipo necesitan fichar? Por lo menos un jugador. Bueno, Cleveland Cavaliers tiene que fichar al menos un jugador, por lo menos uno. Por lo menos uno. Hay varios de esos que me gustan para Cleveland, ¿eh? Hay varios de esos que me gustan para Cleveland. Coffey, por ejemplo, podría ser muy interesante para Cleveland. Me gusta un montón. La verdad que no estaría nada pero que nada mal. Así que Cleveland, por lo menos un jugador tienen que fichar. Por lo menos uno. Detroit tiene que fichar también al menos un jugador. También Detroit yo creo que está evaluando ahí alternativas, a ver qué hace, porque Detroit es un equipo que está muy abierto todavía. Y con Detroit también está la situación de Malik Beasley, que yo no sé qué va a pasar con él. Capaz que vuelve.
No sé, capaz que en los próximos meses sale a la luz que bueno, no pasó nada, que es inocente, no sé. Y vuelve y todo correcto y todos contentos, no lo sé. Pero Detroit tiene que firmar un jugador todavía y es raro que no lo hayan hecho. O algún traspaso quizás que hagan, no lo sé. Warriors es claramente el caso más curioso. 5 jugadores tiene que fichar a Warriors, es una locura. Que en esta época 5 jugadores es una barbaridad. Mira, Knicks tiene que fichar 2, por ejemplo. Es el otro que más tiene, pero son 2. De 2 a 5, o sea, una barbaridad. Y Philadelphia tiene que fichar por lo menos un jugador. Los equipos de la NBA deben tener al menos 14 jugadores con contrato estándar. Hay excepciones que permiten a los equipos tener menos de 14 jugadores por hasta 14 días seguidos con un máximo de 28 por temporada. Esto es debido al requisito mínimo de plantilla, que es bastante ver que un equipo comienza la temporada con menos de 14 jugadores. En general, esto se da después. Esto de tener menos de 14 jugadores se da por ahí en febrero. Porque vos haces un traspaso a la fecha límite, te quedaste con el roster un poco más corto y por ahí, pensando un poco que no hay nada en el mercado que te pueda llevar, le das un contratito de 14 días a algún jugador, se lo renovás después y bueno, a partir de eso vas medio rearmándote, ¿no? Y después ya a mediados de marzo por ahí fichas alguna otra cosa, o alguien ya que se quede al final de temporada, o le das el lugar a algún doble vía, ahí es más razonable. Pero ahora no, ahora todos estos equipos, o sea, van a hacer cosas seguros. Todos estos 5 equipos seguro van a hacer fichajes porque van a arrancar la temporada con 14 jugadores sí o sí. El grupo de 5 equipos mencionados anteriormente se encuentra en situaciones ligeramente diferentes, es real. Evidentemente están todos en situaciones muy diferentes. Los Cavs son actualmente el único equipo que supera la segunda línea, es decir, el segundo escalón del tope salarial, con 19 millones por encima de esa cifra. Eso significa que Cleveland enfrenta una enorme factura fiscal, sin embargo eventualmente ficharán a su 14º jugador porque es la obligación. Seguro van a fichar otro mínimo, ¿no? Probablemente la zona de ataque. Reforzar la alineación con Tristan Thompson quizás sea lo más lógico en este caso. Aunque Tristan no sé yo qué tanto te puede dar a día de hoy. Yo la verdad si fuera ellos, buscaría a Chihuahua quizás, si quiere un mínimo. O a Boucher ni que hablar, o sea, si quiere un mínimo, fantástico. Eso sería lo ideal. O a Trey Lyles incluso también me parecería muy bien. Así que veremos qué pasa, pero por ahí van las cosas. Por otra parte, los Pistons. Muy distinta situación, ¿no? Tenemos un equipo de Cleveland que está pasadísimo del segundo escalón y tenemos a Detroit que está por debajo. Recontra por debajo del impuesto de lujo incluso. Es una locura, la diferencia es una locura. Simplemente aún no han encontrado un jugador para completar el plantel. Detroit se limita a ofrecer contratos mínimos a varios agentes libres. Sin embargo, la flexibilidad que ofrece el impuesto de lujo, además de un trade exception de 14 millones, deja a los Pistons en excelente situación para fichar un jugador que necesita recortar algunos salarios de algún equipo. Esto está bueno, tienen ¿cómo es? La mid-level exception de 14 millones. O tiene alguna trade exception también, no sé de cuánto. Pero si hay algún equipo que quiera desprenderse de alguien, ahí puede entrar Detroit. Si hay algún equipo que quiera hacer algo al respecto, ahí puede entrar Detroit. Si hay algún equipo que necesite sacar algún jugador como para que los salarios funcionen, por ejemplo, Warriors con el traspaso de Kuminga, bueno, ahí está Detroit también. Ahí está Detroit. Detroit puede hacer algo al respecto con eso. Así que habrá que ver, ¿no? Así que habrá que ver cómo se mueve Detroit. Detroit también yo creo que está esperando un poco eso, ¿no? A ver si se puede meter Detroit en un tercer traspaso y sacar algo gratis, básicamente, ¿no? No sé, por ejemplo, se hace el traspaso de Sacramento con Warriors, ponele. Y termina llegando, no sé, Saric, por ejemplo, entra en el traspaso. Y Saric, Warriors solamente a Saric no lo va a querer. Pero Detroit lo agarra. Dame 2 segundas rondas y yo me llevo a Saric. Esos 6 millones que gana Saric el año que viene, yo me los llevo. 2 segundas rondas me da, todos contentos. Entonces ahí, Detroit, de gratis completamente, se termina llevando a un jugador. No está mal. Por eso yo creo que Detroit también está esperando al fin y al cabo, ¿no? También está esperando. Por otra parte, los Warriors. Ya mencionamos a los Warriors al hablar de Kuminga y los agentes veteranos. Tienen mucho trabajo por delante, pero todo se mantendrá hasta que la acción de Kuminga se resuelva de una u otra forma. Esto está claro. Lo hemos hablado mil veces también. Warriors tienen que fichar por lo menos 5 jugadores, que son un montón. Yo creo que 3 o 4 van a ser los que se han comentado. Horford va a ser uno. Depende mucho de lo que se lleve Warriors también. Porque si por Kuminga se llevan a Malik Monk, por ejemplo, Malik Monk se va a quedar en el equipo seguramente. Si por Kuminga se llevan otra cosa, seguramente manden a Detroit o a otro equipo, lo que sea. Y si Kuminga se termina quedando, bueno, son 5 jugadores igualmente que tienen que fichar. Horford, Melton, Gary Payton segundo y Seth Curry probablemente sea el otro. Esos 4 seguramente estén ahí fichados por Warriors. Y probablemente también termine quedando alguno de los rookies que tienen por ahí o alguno de los doble vías termine firmando contrato estándar también. Eso sería lo más lógico, lo más probable. Así que habrá que ver qué sucede, pero por ahí van los tiros en el mundo Warriors. Por otra parte, los Knicks vuelven a estar en la cuerda floja con un tope salarial estricto. New York puede incorporar un contrato mínimo para un novato,
que puede ser Jeff Nagy o Diawara. A Nagy lo veo complicado, la verdad, no jugó muy bien. Diawara más o menos. Así que no sé. Esta plantilla tiene al menos 2 jugadores de profundidad con jugadores de rotación en cada posición. Así que los Knicks pueden permitirse ser selectivos a la plantilla. Ningún equipo de la liga ha tenido un mejor desempeño durante el último año, aproximadamente trabajando con márgenes de ajustados tan bajo en el tope salarial que New York Knicks. Knicks ha estado siempre complicado salarialmente y lo sigue estando. Entonces, bueno, tampoco puede fichar mucho. O sea, Knicks no puede fichar 2 jugadores mínimos cualquiera, por ejemplo, porque se pasa de un tope en el que no puede pasarse, básicamente. Entonces, va a tener que darle contratos mínimos a novatos que son más bajos. Son contratos mínimos más bajos, evidentemente. Porque el contrato mínimo también, no sé, para que no lo sepa, yo lo aviso por la duda, va subiendo conforme vas teniendo años en la NBA. Un contrato mínimo, por ejemplo, para Chris Paul son 3 millones y pico de dólares. Un contrato mínimo para un novato es 1 millón y algo. Entonces hay una diferencia muy sustancial, ¿no? Knicks puede firmar 2 contratos mínimos de novatos, básicamente. Entonces ahí está la cosa. Es lo que va a hacer Knicks seguramente. No sé bien qué harán, pero eso es lo que tienen que hacer sí o sí. Están obligados a 2 firmas. Estarán evaluándolo seguramente, ¿no? A ver qué pasa con eso. Y por otra parte, Filadelfia, su puesto número 14, parece reservado para Quentin Grimes. Es el camino lógico. Así que sí, seguramente ese sea el tema, ¿no? No hay mucha más vuelta que darle. Y después, bueno, si quieren un jugador número 15, también podrían, dependiendo de lo que le paguen a Grimes, ¿no? Ahí habrá que ver qué sucede. Pero esa es la opción. Para Filadelfia es bien sencilla la cosa, no hay mucha vuelta que darle en este caso. Así que bueno, interesante, ¿no? 5 equipos necesitan fichar jugadores. Los que no nombramos, todos ya tienen al menos 14 jugadores en el plantel garantizados, así que no tienen que hacer nada y muy probablemente no hagan mucha cosa. Algunos quizás sí, algunos quizás no tanto, pero bueno, el resto ya están más tranquilos para arrancar la temporada y la pueden arrancar el día de mañana con el roster que tienen sin ningún tipo de inconveniente. Estos 5 equipos no, tienen algo que hacer. Y por otra parte, hay 3 equipos que tienen que cortar gente, porque tienen más de 15 jugadores en el roster, tienen 16 o 17. O 18. Hay varios jugadores que tienen varios, ¿no? Hay varios equipos que tienen varios, perdón. Brooklyn, por ejemplo, necesitan renunciar al menos a 2 jugadores. O sea, tienen que cortar a 2. Charlotte tiene que cortar a 3. Y Dallas tiene que cortar a 1. Por lo menos. Pueden cortar a 2 igualmente, o a 3 o a 4. Los Mavericks. Y después hacen otro fichaje, lo que sea, ¿no? Pero por lo menos, Brooklyn tiene que cortar a 2. Charlotte a 3 y Dallas a 4. Estos 3 equipos se encuentran en situaciones diferentes. Sí. Pero todos tienen que hacer cambios en su plantel para llegar al máximo permitido de 15 jugadores con contrato estándar. Los Nets tienen más de 20 jugadores en dólares, de 20 millones de dólares, en espacio salarial, incluso considerando acuerdos reportados con DeRozan, Sharp, Jerry Williams, Reddy Council, etcétera, etcétera, etcétera. Esto significa que aceptar un par de contratos no es un problema para Brooklyn. De hecho, serán el principal socio comercial, pero los equipos necesitan un facilitador de 1 o 2 contratos más. Pero Brooklyn tiene que alcanzar el límite salarial ante la temporada regular, porque también hay un tope mínimo, o sea, así como hay un impuesto de lujo, escalones, etcétera, 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 también es un tope mínimo. O sea, vos tampoco podés tener una plantilla de, no sé, 50 millones de dólares. No, tiene que ser de 141. El año pasado creo que era 140, algo por el estilo. Este año debe haber subido un poquito, pero más o menos 140 millones, algo por el estilo, es por ahí que tenés que tener como mínimo. Y Brooklyn está incluso por debajo de eso, así que algo van a tener que hacer. Cam Thomas seguramente sea la opción, ¿no? Lo más sencillo es renovarlo y ya está. Pero veremos qué pasa. Brooklyn tiene que alcanzar el límite salarial antes de la temporada regular o se les aplicará una sanción salarial por la diferencia y se le aplicarán sus libros. Aún más importante, los Nets se perdían el desembolso del impuesto de lujo de NBA al final de la temporada. Eso significa que no se llevan ese dinero porque ustedes saben que lo que se recauda de impuesto de lujo se vuelca a los equipos que no están en impuesto de lujo. También importante eso, así que Brooklyn va a estar ahí. Tal como están las cosas, no hay recortes fáciles para Nets en este momento. Tienen veteranos con salarios altos y tienen jugadores de primera ronda de este draft. Y hay otros jugadores que son muy apreciados por el equipo. Y además Cam Thomas sigue sin firmar. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Si tuviéramos que hacer proyección ahora mismo, diríamos que Drew Time, Tyrese Martin, Jalen Wilson, Derrick Whitehead son los primeros que tienen posibilidades de quedarse. Perdón, los que tienen menos posibilidades de quedarse. El equipo ha reforzado mucho al interior, lo que reduce la necesidad de Time. Lo mismo ocurre con el alero con Martin o Wilson. Whitehead fue seleccionado en primera ronda, pero no ha podido mantenerse sano ni destacar. Probablemente sea hora de dejarlo. Sería una locura, ¿no? Lo de Brooklyn es muy raro. Es tan extraño lo de Brooklyn que tiene... Si cortan a Whitehead sería una locura. Whitehead fue pick 21 de hace 2 drafts, o sea, el anterior no, el otro. Es muy poco, hace muy poquito. Sería muy loco realmente, pero Brooklyn ha sido muy raro últimamente y ha firmado 5 jugadores en el draft, o sea, es rarísimo. Así que bueno, hay varios jugadores que van a tener que cortar. 2 de estos 4 seguramente sean. Yo cortaría a Drew Time y a Tyrese Martin, la verdad. A estos 2. Pero bueno, vamos a ver qué hacen finalmente, ¿no? Vamos a ver qué hacen finalmente. Los Hornets, por otra parte, están por encima del límite salarial, pero muy por debajo del límite impositivo. Sin embargo, tienen 18 jugadores con contrato estándar y ninguno de ellos es de pretemporada.
Eso significa que Charlotte tiene que hacer 3 recortes. Pat Connaughton seguramente salga. Pat Connaughton es una fija que lo van a terminar cortando. Los Hornets tienen varios héroes jóvenes que le están priorizando. Eso significa que Connaughton probablemente se vaya. Sí, claramente que sí. Pat Connaughton va a ser cortado muy próximamente. Seguramente todavía están decidiendo un buyout. O sea, negociando básicamente a ver cuánto perdona entre comillas, pero lo van a cortar, eso está claro. Las cosas se complican después de eso. DeQuan Jeffries jugó minutos, la rotación el año pasado, pero el grupo de base está bastante completo y además tiene un contrato sin garantía. Seguramente Jeffries termine siendo cortado también. El último es más difícil, Moussa Diabate tiene contrato sin garantía, pero es un jugador importante para la profundidad, o sea, Diabate va a tener muchos minutos. Va a ser pivot casi que titular en el equipo seguramente, ¿no? No se irá a ningún lado. Eso significa que tendrá que firmar otro con garantía. La edición se reduce a Nick Smith Jr. o Josh Green. Smith jugó mejor la temporada pasada, pero está atascado detrás de muchas opciones de base sin balón. Green puede subir de 3 y es una mejor opción desde el triple y la defensa. Por ahora Smith es probable que se vaya. Es probable, sí. Lo que yo no entiendo acá, ¿para qué? O sea, tenés 18 jugadores con contrato. ¿Para qué llevaste a Dinwiddie? ¿Para qué contrataste a Dinwiddie? Eso es algo que no sigo sin entender. O sea, hace como un mes de eso ya. Me explota la cabeza. Sigo sin entender por qué Charlotte firmó a Dinwiddie. O sea, no lo comprendo. No lo comprendo. Va a tener que echar gente. Va a tener que... Lamentablemente, ¿no? Capaz que terminan cortando a DeQuan Jeffries, que es más joven y más potencial todo. Porque llevaste a Dinwiddie. ¿Para qué? ¿Para qué crees a Dinwiddie? Tenés 400 millones de base. Así que no sé. Es complicada la situación. Por otra parte, Dallas es el que está en la situación más difícil, creo yo, porque es un equipo súper competitivo que tiene que cortar a alguien. Según informes, llegaron a un acuerdo para renovar a Dante Exum, pero los Mavericks no tienen puesto la plantilla para él en este momento, ni espacio en su límite salarial. Eso significa que alguien tendrá que buscar a Exum para que regrese. Así que veremos. Brandon Williams es el único contrato no garantizado a la plantilla, así que probablemente es donde primero se busque. Sin embargo, Dallas aún tiene pocos jugadores con el balón mientras Kyrie Irving se recupera. Y la verdad que el año pasado jugó muy bien Brandon Williams. Recuerdan ustedes, final de temporada jugó muy bien realmente, muy bien. Además, sin Irving, bueno, eso podría significar que Williams se queda. Bueno, puede ser. Dwight Powell, yo lo cortaría a Dwight Powell. Lo lamento por Dwight Powell, pero lo recontra corto. O traspaso, le mando una segunda ronda y lo mando a Brooklyn, que lo corte Brooklyn. Que no le molestaría para nada cortarlo. O lo mando a Detroit o algo así, sí. Lo lamento por Dwight Powell, yo sé que es un estandarte del vestuario y todo, pero yo no corto a Brandon Williams para quedarme con Dwight Powell, la verdad. No lo haría, realmente no lo haría. Si vas a traspasar a Powell, a una excepción o a un límite salarial de un equipo, podrían crear margen de maniobra adicional bajo ese límite salarial como para fichar a Dante Exum, que sería mucho más importante. Powell ha estado ahí desde siempre, es cierto, pero Dallas tiene muchas opciones, o sea, tienes a Anthony Davis, tenés a PJ Washington, tenés a Gafford, tenés a Lively, o sea, no va a jugar nunca evidentemente Powell, eso está claro, ¿no? Powell ha caído en la rotación y el veterano pivot fue fichado por diferentes propietarios selectivos. Es la decisión más lógica y más segura, ¿no? Que liberar a Williams, pero la seguridad y la lógica no siempre triunfan a la NBA. Y la relación con los jugadores muchas veces es importante también. Entonces no sé yo qué hará Dallas, pero es la opción más lógica, ¿no? Que lo corten a Dwight Powell y listo. Esa sería la opción ideal. Así que bueno, me pareció interesante hablar un poquito de esto, ¿no? Porque hablamos mucho de la agencia libre y mucho rumor y muchas cosas, pero vamos a hablar de lo real, de lo que existe ahora mismo y de lo que los equipos tienen que hacer. Estos 5 tienen que hacer fichajes y estos 3 tienen que hacer cortes, cosa no menor, así que veremos cómo se resuelve toda esta situación mientras seguimos esperando la situación de Kuminga, ¿no? Que se termine resolviendo de una vez por todas. Si les gustó el video, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda a Gordo Montonazo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima.